¿Qué es el cerebro? Buena pregunta. Yo, para contestar simplemente, podría decir que el cerebro para mí, individualmente tengo que contestar en mi perspectiva, puede ser lo mismo que la harina para el panadero o el cemento para el albañil, ¿no? Es la base con el que yo hago mi trabajo, ¿no? Yo me dedico a curar el cerebro cuando el cerebro enferma, ¿no? Pero lejos de esta simplicidad, yo creo que el cerebro en el cuerpo es verdaderamente el sumum de la evolución humana y el no va más. Es el elemento principal, aunque suene fácil, ¿no?, del cuerpo humano, porque en él no solo radica el disponer del resto de las funciones del cuerpo, el mandar, el ejecutar, sino también el contactar con el exterior y sobre todo radica lo más fundamental en el cuerpo humano, que es la capacidad de decidir y la capacidad de elegir, ¿no? El cerebro hay que destacarlo todo, ¿no? Desde su estructura, que cada vez no es menos ignota y cada vez entendemos más cómo está, a su funcionamiento, a su capacidad de creación, a su capacidad de funcionamiento. Yo creo que el cerebro en general es digno de admirar en todos los puntos de vista, desde su textura, que es un poco peculiar con el resto de órganos del organismo, hasta su forma de funcionar. Tengan en cuenta, por ejemplo, que el cerebro, que apenas si es el 10% de la masa del cuerpo total, consume casi el 30% de todo el oxígeno que es capaz de tener una persona, ¿no? Es decir, eso da una idea de la magnitud del trabajo que realiza el cerebro, a pesar de su tamaño, a pesar de lo recóndito de su situación y a pesar de lo protegido, ¿no? Eso es otra idea de lo importante que es, nada más que el ver cómo está situado, cómo está protegido y cómo se dispone, ¿no? Es quizás el elemento que el cuerpo humano en su evolución ha protegido más y cuida más, porque a la postre se deduce que verdaderamente es el sumum, la identidad y es verdaderamente la persona. Pues se pierde todo porque lamentablemente no solo se pierden las cualidades más humanas y las cualidades más que hacen a la persona verdaderamente distinta del animal, como pueda ser la voluntad y la capacidad de decisión, sino que al enfermar el cerebro también enferma de forma secundaria todas las funciones que en él se alojan. Algunas están directamente relacionadas con el pensar, pero muchas de ellas están relacionadas con la dirección y con la ejecución y la coordinación del resto de funciones del cuerpo humano, desde la circulación hasta la movilidad, hasta la capacidad de sentir o hasta el simple funcionamiento del corazón. En la enfermedad de Alzheimer nosotros solemos decir que es quizás la más ingrata de todas las enfermedades porque mata dos veces. Primero mata la mente, pero también mata el cuerpo. La identidad. La identidad yo creo que es lo que somos cada uno. Identidad se puede hablar a muchos niveles. Hay identidad física, identidad morfológica, identidad genética, identidad de pensamiento, identidad bueno, en realidad la identidad es lo que hace que todos seamos distintos siendo todos iguales. La diferencia genética entre dos personas se reduce al 0,01%. Esas diferencias, que parecen simples, es lo que hace que una persona pueda ser alta, baja, o lo que es más importante, que me parece que es donde radica verdaderamente la identidad, que es que una persona puede ser alegre y otra pueda ser triste, una puede ser libre pensadora y otra puede ser de mentalidad mucho más estricta, ¿no? En definitiva, estas pequeñas diferencias que permiten que todos seamos iguales, es decir, todos somos personas, pero todos somos personas distintas. Y esa es la identidad, aunque se manifieste de distintas formas, ¿no? Desde un punto de vista físico, pero también, sobre todo, y es la identidad que yo creo que reside más en el cerebro, desde un punto de vista del pensamiento, ¿no?